Desde Growth siempre hay que tener un poquito de cintura y no tener miedo. Ahora me puedo permitir probar algo con un 10-20% del presupuesto. Hoy tenemos con nosotros a Ignacio Zunzunegui, Head of Growth para el sur de Europa y para LATAM de Revolut. Growth es gasolina a un fuego y el fuego es el producto. Estáis a una valoración como los grandes bancos, tenéis presencia en toda Europa. Hay mucha gente que nos utiliza para viajar, hay gente que nos utiliza para comprar cripto, hay mucha gente que somos product agnostic. Vendemos la propuesta de valor de Revolut. ¿Cómo crees tú que va a cambiar el growth en el mundo financiero, fintech a futuro? Pues yo creo que... Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Ignacio Zunzunegui, Head of Growth para el sur de Europa y para LATAM de Revolut. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, oye, muchísimas gracias por tenerme aquí y encantado de poder contaros un poquito más sobre Revolut. Además, creo que hace poquito, cuando grabamos hace poco, cuando lo limitamos era dentro de un mes, ya habrá pasado un poquito más, pero habéis cerrado una ronda con valoración 75.000 millones de dólares, al cambio unos 65.000 millones de euros, que os posiciona, para que la gente que nos escuche, más o menos el banco español con más usuarios, al menos hasta ahora la CaixaBank, que tiene una valoración de unos 68.000 ahora mismo, lo está cotillando. Es decir, estáis a una valoración como los grandes bancos, y encima yo creo que tenéis presencia en toda Europa, creciendo a saco. Yo diría que de empresas tecnológicas seguramente la más valorada de Europa. Sí. A ver, como fintech, somos la fintech más valorada de toda Europa, con gigantes como Adyen, muy conocidos, o sea que al final esta valoración, nosotros no nos obsesionamos mucho por la valoración, sino que lo vemos más como un resultado de todo lo que estamos poniendo en movimiento, ¿no? Y lo que estamos generando. A día de hoy, pues eso, tenemos 65 millones de clientes a nivel mundial, de los cuales unos 40 millones vienen de Europa y creciendo. Y en mi región en específico, que es el sur de Europa, pues tenemos 15 millones de clientes, de los cuales estamos casi a los 6 millones en España, unos 4 millones, un poquito más de 4 millones en Italia, casi 2 millones, 2 millones en Portugal ya, y casi 2 millones en Grecia, y luego ya pues repartí un poco por ahí. Entonces, bueno, digamos que nuestra visión que se está concretando es ser una de las top 3 entidades financieras de cada mercado en el que estamos, tanto en número de clientes como en volumen que generamos, pero esa es un poco la dirección. Ahora mismo en España somos la quinta entidad después del Sabadell en volumen de clientes, pero ya en mercados como Portugal estamos ahí, en la tercera posición. Claro, pero además en muy poquito tiempo, ¿no? Porque en España, ¿cuándo entraste? Pues en España entramos en 2017. En total nacimos en 2015, tenemos 10 años de historia, pero en el caso de España y el resto del mundo, más allá del Reino Unido, fue 2017 cuando empezamos a expandirlo. Es que sí, de pronto en 10 años y estás diciendo estamos de los top en varios países. O sea, Claro. es acojonante. Te quería preguntar un poco por ahí, porque claro, al final se habla neobanco y quizás hace 10 años cuando empezabais, ¿no? Y empezáis a funcionar, cuando entrasteis en España y demás, yo creo que teníamos toda la sensación como eso, que las fintech o los neobancos pues eran como algo chulo, molón, pero no te imaginabas que pudiera ser un game changer del mercado. Ahora, en la posición en la que estáis, evidentemente vuestra influencia en el mercado es brutal. De hecho, antes de empezar a grabar hablábamos, ¿no? Tenéis presencia, el otro día estaba en el aeropuerto de Lisboa y tenéis medio aeropuerto copado. Tenéis unos cajeros ya que estáis desplegando con una tecnología brutal que molan mucho. Ostras, que sois... No sé si se puede decir que sois banco porque por temas regulatorios y tal, pues porque tenéis... Sí. Ya tenéis también... Tenemos licencia bancaria desde 2021, europea, por lo tanto tenemos la misma garantía de depósitos que cualquier otro banco. Luego hemos abierto filiales en cada mercado, es decir, en España tenemos un IBAN español y estamos directamente regulados por el Banco de España. Y al tener el tamaño que tenemos en volumen de clientes, también estamos supervisados directamente por el Banco Central Europeo. Es decir, las reglas son las mismas que todos. Es más, como somos un player que crece tan rápido y está teniendo tanto impacto en un plazo muy corto, pues obviamente el regulador pues está muy encima de, oye, ¿cómo estamos haciendo todo? Y bueno, estamos demostrando que a través de la tecnología
y de una forma pues también conservadora, aunque somos rápidos, intentamos hacer todo con muy buena letra, porque en el mundo financiero, en el mundo regulado, cualquier error, fallo, lo acabas pagando a lo grande. Hay muchos otros players como nosotros que pues han cometido fallos en ese aspecto y lo han sufrido mucho. Entonces, bueno, sí, seguimos las mismas reglas, ¿no? Claro. En ese sentido. ¿Y cómo ves tú la batalla un poco a futuro? O sea, porque no sé, yo a lo mejor estoy un poco flipado también. Últimamente veo, por un lado, toda la parte de stablecoins, mundo Bitcoin, aunque eso sea otra cosa, pero veo que eso está atacando el mundo financiero. Luego os veo a vosotros, tecnología aplicada al mundo financiero, igual, ¿no? Como una vuelta de tuerca al concepto de banco. Y digo, no sé, tengo la sensación de que los bancos tradicionales en muchos casos se están quedando tan atrás que en 5 o 10 años, pues a lo mejor pasan a ser la minoría. A ver, yo creo que también, por no parecer aquí que de repente lo tenemos todo hecho, yo creo que un banco tradicional se ha ganado una base de clientes, unos fondos de clientes a través de la confianza. La confianza tiene mucho que ver con el éxito de un banco. Un banco, por muy grande que sea, con cero confianza, se monta un corralito y desaparece el día siguiente. Ya lo hemos visto en el pasado. O sea que yo creo que la banca tradicional seguirá estando ahí, especialmente para un perfil de cliente, pues a lo mejor que pues tiene un poco más de aversión a probar entidades nuevas. Pero sí que veo, y nuestra ambición es ser un agente de cambio en el sector financiero, que ya lo vemos, cada vez más vemos como players tradicionales pues sacan la banca de suscripción. Hemos visto como pues ahora MyInvestor ha sacado su plan premium, que nos suena mucho. Vemos como también pues ING hace un año lanzó todos los beneficios para viajar para gente joven, y dices, oye, pues eso me suena también. Claro. Entonces, sí que nos vemos como un agente de cambio, y lo bueno de nosotros es que por cómo estamos construidos no tenemos ese legacy tecnológico que tiene una banca tradicional, y eso nos permite pues ir a la última. Me acabas de mencionar el stablecoin. Pues nosotros tenemos licencia MiCA y hemos comunicado con Polygon el hecho de poder hacer uno a uno el cambio de stablecoin de forma directa e instantánea, con cero comisiones. Pues creemos que la convergencia del mundo de fintech y la banca va a acabar siendo la misma. Y nosotros estamos en ese pegamento, ¿no? Tenemos todo, no, a lo mejor la palabra no es bagaje, pero toda la parte regulatoria que estamos llegando al pie de la letra, pero por otro lado, toda la parte de innovación que a lo mejor a la banca tradicional le cuesta más incorporar. Claro. Sí, mola, porque aparte yo tengo la sensación a veces como dices, joder, es que tenemos dos mundos muy separados, para muchos usuarios son dos realidades muy palpables, ¿no? Por ejemplo, ahora hablamos de stablecoins y, oye, ¿por qué no puedo tener una entidad que esté regulada, aunque sean stablecoins? Porque hay un perfil de usuario que está en más mundo cripto que a lo mejor quiero tenerlo en mi wallet y tal, pero hay muchos, a mí me pasa que, o sea, para mí es un activo financiero y lo quiero tener pues en el banco que tengo el resto de cosas. No, y el día de mañana yo creo que, por lo menos mirando stablecoin, no va a ser tanto algo de segmentado específico para un usuario cripto. Es decir, el stablecoin está demostrado que es una de las maneras más eficientes de mover dinero de forma internacional. Es decir, ahora mismo el tener que hacer una transferencia internacional, pagar los intermediarios, que son a veces, dependiendo del país al que mandas, 2 o 3 intermediarios que te cobran, el tiempo que tardas, y a lo mejor con una stablecoin USDT o USDC consigues cambiarlo a dólares y pasarlo a pesos mexicanos en cuestión de segundos, a una centésima parte de coste de lo que te costaría en una transferencia internacional. O sea que yo creo que es una tecnología. Nosotros creemos mucho en la tecnología, no tanto en el trading, que obviamente hay una componente importante, pero más en la tecnología que está viniendo por detrás. Claro, tiene mucho sentido. Viendo un poco con esta visión que tenéis, ¿no? Al final de ser un agente de cambio en todo este mundo, ¿cuál es vuestra estrategia para conquistar todo el mundo financiero? Pues yo creo que nuestra estrategia es la velocidad. Nuestra ventaja competitiva de lejos, con todos los plays que tenemos, es la velocidad con la que, uno, lanzamos productos nuevos. Tenemos, como te decía, yo siempre lo explico como si fuese una app única
pero que como si fuese un Lego, ¿no? Que según el mercado enciendes o activas o pones otras fichas de Lego que encajan con el marco regulatorio del mercado, pero a la vez con la app que tienes global. Entonces, eso nos permite, uno, ser mucho más rápidos a la hora de lanzar productos de fórmula sostenible y regulada y a la vez constantemente ir un paso por delante de la banca. Yo creo que eso es la manera que vamos a ganar. Y luego la otra manera que vamos a ganar, yo creo, es en tener un modelo de crecimiento, un growth model muy diferente al tradicional. Normalmente el tradicional es un enfoque muy en trae tu nómina al banco y yo creo que el futuro va menos de traer tu nómina o cambiar de banco y más de el share of wallet, ¿no? Qué porcentaje de tu dinero tienes en cada sitio. Y queremos nosotros, a través de un producto mejor, pues ser ese sitio donde tengo el 80, el 90% de dinero porque puedo invertir en bolsa o en criptomonedas. Puedo ahorrar con una cuenta remunerada súper competitiva. Puedo pedir un préstamo, tengo tarjetas de crédito. Tengo una tarjeta con puntos de beneficios para gastar en cualquier sitio y eso lo puedo cambiar en millas. Es decir, queremos convertirnos en la mejor app para gestionar tu dinero. Entonces, creo que la manera de crecer va a ser, pues eso, con un producto que va más rápido y mejor y a la vez con un enfoque en captar poco a poco a clientes y enamorarlos con el tiempo. Si ves nuestras curvas de retención, generalmente hacen el famoso smiley, ¿no? Es decir, en el mes 1 empiezan alto, luego, como es normal, la gente lo prueba y a lo mejor lo deja de utilizar, pero luego ves que vuelven a utilizar y lo utilizan todavía más. Entonces, que eso quiere decir que al final dicen, es que en realidad Revolut no solo me sirve para viajar, sino que lo puedo utilizar para muchas más otras cosas, ¿sabes? Claro. Bueno, hablando de ese growth model, ¿no? Me gustaría también entender cómo hacéis dinero, que intento estar un poco vinculado a ese share of wallet que dice, ¿no? Es decir, ¿cómo es el modelo de negocio? ¿Cuáles son las cosas que ya aportan al negocio de Revolut? Esas acciones de usuarios que más os aportan. A ver, lo bueno de Revolut es que a diferencia de un banco tradicional, estamos muy diversificados. Para que te hagas una idea, el 80% de lo que genera un banco es a través pues, de productos de préstamos, crédito y aquello que genera con los depósitos, lo que llaman el net interest margin, ¿no? Lo que generan con esos depósitos. Que normalmente tienen mucho que ver con, especialmente en banca retail, normalmente tienen mucho que ver pues cómo fluctúan los tipos de intereses. Nosotros, al ser lo que llamamos una super app financiera con banca en el centro, pues tenemos muchos ingresos. La primera, por ser más tradicional, es toda la parte del interchange fee, ¿no? Es decir, cada vez que tú pagas una tarjeta de Revolut y lo pagas dentro con Visa o Mastercard, pues Visa o Mastercard cobra al TPV, al dueño de ese cliente, le cobra al merchant en sí, le cobra un porcentaje. Ese porcentaje se divide entre el banco de la tarjeta y el banco del TPV. Pues eso diría que es en torno a un 20% de nuestros ingresos. Vale. Y eso, por eso queremos que la gente los utilice más para pagar y comprar cosas. Sí, porque es un porcentaje muy pequeño de la transacción, pero hay mucho volumen, ¿no? Muchísimo volumen. Esa es la idea, efectivamente. Y luego encima, pues nosotros tenemos un producto de tarjetas virtuales súper interesante para comprar online, que la gente nos utiliza mucho, de tarjetas desechables, cuando no te fías mucho dónde lo vas a comprar. Nosotros lo usamos en Produja, que yo he hecho tiro en el móvil y está creada tarjetas de Revolut y cada uno tenemos la nuestra, tal, y mola. Entonces, eso es una parte importante. Luego tenemos la parte que sigue pesando, pero cada vez menos la parte de FX, es decir, cambios de moneda. Normalmente nosotros somos mega competitivos en los tipos de cambio de moneda que ofrecemos a los clientes, pero dentro de ese cambio de moneda, pues a lo mejor hay un spread donde nos llevamos un poco. Que lo comparas con la banca tradicional o otras entidades, es infinitamente más bajo. Y la idea ahí es, pues eso, también es una jugada de volumen. Ir a volumen, no a margen sobre cada transacción, sino que nos convertamos en el banco default para, si tú trabajas de expatriado en Estados Unidos, mandar dinero a España. O si tienes un negocio, en el caso de Revolut Business, pues poder mandar vender fuera o comprar cosas fuera. Esa es una parte importante también. Luego tenemos la parte de Wealth and Trading, que es lo que te decía, pues inversión en plataforma,
en productos como acciones, letras del tesoro, bonos, acciones europeas también, un poco de todo. RoboAdvisor, así podría continuar mucho tiempo, pero bueno, eso y luego todo el mundo de cripto también, estamos desarrollando muchísimo. Y luego hay una pata también, y ahí es a través de comisiones, aunque una vez más, intentamos siempre ser a nivel de pricing lo más competitivos posibles, porque, repito, queremos ir a volumen. Y luego la otra pata es la parte de suscripciones. Nosotros creemos mucho que la banca del futuro va a ser una banca de suscripción. Es decir, no de, oye, soy gratis, pero luego te avasallo a comisiones, sino no. Tú pagas por lo que quieres. Es decir, oye, pues yo quiero tener acceso a suscripciones, o quiero tener un seguro de viajes cuando viajo, quiero tener acceso a los lounge en el aeropuerto. Pues, oye, pagas una suscripción, igual que Spotify, por tener acceso a esos beneficios. Claro. Pero sabes muy bien desde el principio qué es lo que pagas y qué es lo que tienes y no tienes, ¿sabes? Claro. Eso viene mucho del modelo pues, online o digital, ¿no? El modelo de suscripción. Y bueno, y por ahí van. Y luego ya pues tenemos diferentes productos también que van generando ingresos, pero esa es un poco la división de ingresos. Mola. Lo que estaba pensando tú, que al final, que también, ¿no? Como Head of Growth, tienes que tener todo esto en la cabeza y sobre todo entiendo cuál es el journey del usuario, ¿no? Para que esté contento, para que se active, se retenga y luego cómo poderlo presentando, entiendo, los distintos servicios que le tengan sentido. ¿Cómo visualizas tú como Head of Growth todo este flujo? ¿Cómo lo tienes armado en tu cabeza y cómo lo sigues día a día, la evolución? Pues mira, nosotros desde Growth no nos obsesionamos tanto por el producto que nos utilizan, sino nos enfocamos mucho en comunicar Revolut, ¿vale? Esto puede ser un poco contraintuitivo. Normalmente, especialmente en una fase muy inicial, te tienes que enfocar en un producto e ir a gas sobre ese producto, porque ese es el producto que te va a generar mayor retorno del día o un comportamiento mejor, ¿no? Del usuario. En nuestro caso, como ya empezamos a tener una marca con una cierta notoriedad, es decir, en el caso de España, casi 7 de cada 10 españoles conocen Revolut, eso te da una base de captación de clientes ya y ese boca a boca mucho más sostenible. ¿Dónde vemos? Pues, ¿o qué intentamos fomentar? Pues nosotros, por ejemplo, a diferencia de muchos bancos, sí que hacemos que la gente pague por su tarjeta. ¿Y por qué hacemos que paguen por su tarjeta? Porque creemos que es una manera de, aunque tengamos menos clientes que decidan pagar, es una manera de, oye, de tener skin in the game, como dicen los americanos, ¿no? De, oye, yo ya he pagado, esto lo voy a utilizar. Lo voy a utilizar. Luego también puedes pagar un poco más y personalizarla, son estas cosas. El hecho de pedir una tarjeta, vemos que la calidad del usuario mejora infinitamente. Aunque cada vez es verdad que se utiliza más Apple Pay, Google Pay, pero eso es una cosa que sí fomentamos desde el principio del onboarding, porque vemos que es una manera de, oye, aquí queremos clientes que apuesten, ¿no? Por este producto. Luego ya tenemos nuestras vending, que damos tarjetas en el aeropuerto, pero bueno, eso es otra estrategia. Pero esa es la primera acción que solemos buscar. Luego... Perdona, que esto pasa después del KYC, ¿no? Del KYC, exactamente. Una vez ya has enseñado tu DNI, te has hecho una foto, que esto debería tardar, a diferencia de grandes bancos, 8 minutos cronometrados. Pues una vez que has hecho esto, ya puedes pedir, metes dinero dentro de la tarjeta y pides tu tarjeta para que llegue en 3 a 5 días. Qué guay. Y esa es la primera acción. Y luego ya dejamos un poco, la verdad que no nos obsesionamos tenemos nuestros programas de CRM Lifecycle para promocionar una serie de productos y que la gente descubra, pero como te decía, como la gente ya nos conoce muy bien y el 70% de nuestro crecimiento viene del boca a boca entre personas, pues mucha gente pues, nos utiliza, hay mucha gente que nos utiliza para viajar y nos utiliza en FX. Hay gente que nos utiliza para comprar cripto. Hay mucha gente que especialmente desde el año pasado, por nuestra cuenta remunerada, que hasta a día de hoy tenemos unos 1.300, 1.400 millones de depósitos en nuestra cuenta remunerada.
Por lo tanto, somos product agnostic. No, no nos obsesionamos por un producto, sino vendemos la propuesta de valor de Revolut y ahí la gente pues va descubriendo lo que le encaja. Vale, entiendo que luego, supongo que ya el usuario, como está contento, pues va descubriendo, ¿no? Y va jugando según va teniendo esa confianza en la marca y por eso no te preocupa, ¿no? Efectivamente, porque al final lo que vemos en esa curva de retención, que es que a lo mejor nos utilizan para viajar porque se han ido a Estambul y necesitan la moneda local, pero luego le habla a un amigo de, oye, ¿has visto la cuenta remunerada de Revolut? Y dice, oye, pues ya tengo cuenta ahí y abren una cuenta ahí y meten dinero ahí. O sea que eso es lo que estamos viendo un poco. Entiendo que también en este momento en el tiempo, ¿no? Yo creo que estamos viviendo donde como un auge del tema de las finanzas personales, ¿no? Que pues, hace 10 años casi nadie hablaba de sus estrategias, oye, pues de cuentas remuneradas y todo esto. La gente iba al banco, como mucho decía, oye, aquí te regalan una vajilla, ¿no? Sí. Pero estamos viendo un momento en el tiempo donde la gente se toma un café y comparte estas cosas, ¿no? Supongo que también esto beneficia. Total. A ver, esto al final yo creo que es consecuencia de dos cosas, ¿no? Y que yo creo que Revolut nos obsesionamos por esto. Uno es dar accesibilidad. Claro. Yo creo que antiguamente o tenías el de la filial de tus 2 calles más allá, el que te llamaba y te decía, oye, tenemos aquí un fondo de pensiones estupendo, y que luego no era tan estupendo. Nunca era. Entonces, eso o invertir en bolsa era accesible solo para aquella gente con una capacidad de inversión importante, ¿no? Pues a partir de aquí, pues puedes invertir en bolsa o puedes tener acceso a este producto. Nosotros estamos buscando democratizar mucho eso y ahora desde $1, desde €1, puedes invertir en acciones. No. Puedes probar el Robo-Advisor desde los 10 euros, creo que es. Entonces, lo que buscamos es que tengas la capacidad de ahorro que tengas, puedas aprender a ahorrar o a invertir tu dinero y sacar mayor partido de ahí. Entonces, yo creo que esa democratización del mundo de inversión y de ahorro está permitiendo que la gente aprenda by doing, ¿no? Learning by doing, ¿no? Aprendiendo a la vez que lo hacen, que hacen muchas necesidades, yo creo, hoy en día. Sí, ya tocaba. Desde un punto de vista de esa parte de adquisición, ¿dónde estáis centrados? ¿Cuáles son los canales que mejor os funcionan y cómo tú planteas sobre todo esa estrategia de adquisición que entiendo por un lado viene por ese boca oreja, por otro lado hacéis mucho branding y demás, pero ¿cómo tú te lo estructuras a nivel estrategia para adquirir de forma eficiente? ¿Cómo lo enfocamos? Es una manera muy tradicional, ¿no? Tienes upper funnel, middle funnel, lower funnel, ¿vale? Es decir, el embudo de captación desde alguien que no te conoce hasta una persona que está buscando un banco para una cuenta remunerada, ¿vale? Entonces, nosotros intentamos optimizar de varias maneras. Por un lado, optimizando a lo que llamamos un blended CAC, un CPA blended, o sea, que mezcla todos los canales y orgánico a la vez. Por un lado, optimizamos para eso, pero por otro lado, optimizamos a nivel de canal. Entonces, en base a dónde está cada canal en el funnel, tenemos unas reglas de ROI y unas reglas de CPA diferentes. Yo creo que algo que se hace mucho y yo creo que ha hecho mucho daño es siempre buscar, uno, atribución directa y dos, optimizar con las mismas reglas en todos los canales. Claro. Conclusión, acabas haciendo performance marketing y 3 cosas más. Claro. Y poco más. Y claro, y te acabas tocando solo a los que ya te conocen porque no te queda otra. Claro, entonces al final el círculo se queda muy pequeñito. Claro. Y es muy difícil romper eso. También yo hablo desde un punto de vista de que, bueno, pues tenemos una cierta notoriedad, yo siempre digo que tú puedes invertir y crecer los canales, invertir más en la parte de arriba, siempre y cuando tengas una base que aguante esa inversión. Claro. Por eso, volviendo al punto inicial, optimizamos al blended CPA, ¿no? Claro. El blended cost per acquisition. Y, claro. Y eso es un poco el cómo lo enfocamos. Tiene todo el sentido. Al final dices, oye, busco un blended que lo soporte al final mis números, o sea, que al final poder crecer de forma rentable, pero también voy jugando por cada canal porque tengo distintas necesidades, lo que decías tú, para romper un poco el silo. Entonces hablamos con mucha gente e-commerce, en e-commerce durante mucho tiempo, se ha tirado mucho al performance, hasta esa evolución hacia el branding, pero claro, en performance te compra el que ya te conoce. Sí. Entonces es muy fácil
Bueno, Y luego muy hay mucha fácil. canibalización Claro, también. se canibaliza mucho y sobre todo que llega un punto llegas a un techo relativamente rápido. Cuando eres una marca pequeña no te das cuenta, porque claro, de 0 a 1 o a 10 tienes todo ese margen, pero llega un punto y dices, ostras, que ya toda la gente que me puede conocer, que más o menos le mola lo que yo hago, ya la ha tocado. Total, total. Y lo que al final ves es un círculo vicioso donde tu CPA no para de aumentar Claro. y cada vez es más difícil crecer. Yo creo que desde Growth siempre hay que tener un poquito de cintura y no tener miedo siempre y cuando sean decisiones con un riesgo medido de, oye, pues ahora me puedo permitir probar algo con un 10-20% del Claro. presupuesto que sea un poquito más upper funnel. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo fluctúa, cómo mueve. Al final el objetivo, yo que vengo también inicialmente del mundo de fast moving consumer goods, del mundo de Heineken, te das cuenta que aunque no se pueda medir muy bien, sí que hay una clarísima tendencia. Yo en estos 4 años que voy a hacer en Revolut, yo he estado desde una notoriedad de marca en torno a un 20% en España a hasta ahora un 70% de notoriedad de marca. Y hay una correlación directa entre notoriedad de marca o base de usuarios orgánicos que hablan sobre ti Claro. y CPA que tiende a la baja. Claro. Eso está claro. El problema es que, claro, eso generalmente se ve a posteriori, Claro. no antes. Claro. Pero sí, bueno, yo ahora que en LATAM estamos empezando, gran parte de las discusiones que tengo es, sin obviamente que se nos vaya de las manos, es enfocarnos no tanto en las fluctuaciones en CPA semanales, sino en la tendencia. Claro. ¿Sabes? ¿Dónde estamos viendo que va? Oye, ¿cómo va nuestra baseline, es decir, nuestra base de orgánicos que está tendiendo al alza o está tendiendo a la baja? Claro. ¿Cómo va la notoriedad? Oye, ¿estamos aumentando, sí o no? Porque a lo mejor sí ves fluctuaciones, pero si las fluctuaciones tienen al alza, ahí es donde ves que bueno, pues estás cumpliendo un poco los objetivos. Claro. Mola porque lo dices también, hay que tener esa visión a largo, que en tu caso pues te lo da también nuestra experiencia de este tiempo y dices, bueno, esto me ha funcionado y lo puedo replicar en la TAM, pero yo reconozco que muchas veces a muchos marketers les cuesta dar ese paso porque dices, ¿y si no funciona? Ya. Entonces, por ejemplo, tú ahora que estáis abriendo LATAM, que por lo que dices, no, entiendo que es una situación distinta, ahí se os conoce, pero seguramente no tenéis tanta penetración como aquí. ¿Cómo abordas tú la parte sobre todo de branding? ¿Que da soporte a lo demás cuando abres nuevos mercados? Pues mira, tenemos la gran suerte de que tenemos el pulmón económico de Europa, ¿no? Claro. Que obviamente eso te da una cierta tranquilidad. Pero eso no quiere decir, oye, tiramos el framework de Claro. growth por la basura y vamos a lo loco. No. Yo creo que lo que estamos haciendo es testeando diferentes modelos en diferentes mercados, ¿no? En un mercado, a lo mejor invertimos un poquitín más en upper funnel, ¿no? A lo mejor hacemos pues vamos a empezar de forma más potente en aeropuertos, que a lo mejor sería algo que de primeras no lo haríamos. ¿Por qué? Sabemos que el ROI día 1 no va a salir y Claro. somos conscientes, pero lo que queremos ver es si esa curva se acelera, ¿no? Es decir, si yo invierto un poquito más ahora, ¿consigo acelerar esa curva? Esto siempre partiendo de la base de que hay lo que llamamos product market fit, es decir, que el producto encaja a las necesidades del mercado. Pero asumiendo que eso es la realidad, al final Claro. growth, pequeña paréntesis, growth es gasolina a un fuego y el fuego es el producto. Por mucha gasolina que eches, si no hay fuego, No va. eso no crece. Claro. ¿Vale? Entonces, volviendo a la historia, estamos creando productos locales muy relevantes. En Brasil hemos lanzado Pix, que es el Bizum de Brasil. En el caso de México ya lanzamos con una licencia bancaria y vamos a ofrecer todo tipo de servicios para pagar y recibir tu nómina, cosas que no es tan fácil en el caso de México. Crédito toma una posición mucho más importante en LATAM que en Europa, pero lo que estamos intentando hacer en el caso de LATAM es, según el mercado, testear diferentes modelos. Vale. Uno más enfocado en bottom of the funnel, poco a poco ir creciendo y invirtiendo un poco en lo que llamamos mid funnel, que para nosotros es aquellos canales que se pueden atribuir parte del crecimiento, pero que hay mucho desperdicio, entre comillas. Un ejemplo, tú un influencer, puedes poner una landing
con un UTM que te dice, oye, este cliente ha entrado porque quería el incentivo de 10 Claro. euros por esta promoción. Pero hay muchísima gente que se traga el vídeo, que a lo mejor no convierte, o sí, se descarga la app por fuera porque pues, no va a la Sí. landing y ahí estás construyendo mucha marca. Pues eso a lo mejor no es una inversión de medios masivos, de tele, de out of home, que estás invirtiendo una barbaridad, pero te ayuda a construir marca. Hemos visto que cada vez que invertimos en mid-funnel es un catalizador Claro. para el bottom of the funnel, ¿no? Para esos costes de adquisición que te decía. Qué guay. Decías también que por cada país, ¿no? O sea, al final estáis siendo una estrategia distinta, pero además el producto es sustancialmente distinto, puede Sí, ser, ¿no? sí, a ver, la app sigue siendo sigue siendo ¿Vale? la misma, la infraestructura, el cómo se presenta Claro. todo esto, pero sí que, por ejemplo, Pix es un estándar básico para pagar y mandar dinero o recibir dinero en Brasil. Entonces, no tener Pix es Claro. como una casa sin agua. Tienes que tenerlo. Entonces, pues sí, te tienes que adaptar a esos productos. Y luego, por ejemplo, crédito en LATAM es súper importante. La gente compra zapatillas Sí. a plazos. Que bueno, esto cada vez lo vamos También viendo aquí. aquí en Europa. No sé si es sinónimo de cómo va la economía, pero sí que el crédito es muy predominante. Pues entonces Sí. tenemos que hacer un producto mucho más enfocado a crédito versus Europa. Claro, es curioso. Hace tiempo tuvimos a Sergio Furio de Creditas por aquí, que él, claro, tenía, no sé si conoces Creditas, están en Brasil, y claro, y contaba un poco cómo funcionaba pues todo el mundo del crédito, las no hipotecas, de que la gente se pagaba su casa a tocateja, pero luego tenían productos como crediticios contra el coche. Entonces, qué curioso que parece que conocemos la cultura y que compartimos cultura, no tanto con Brasil, pero a lo mejor con México, Colombia y demás, y luego financieramente, pues Sí. culturalmente es muy distinto. Y luego hay una cosa que, a ver, yo he tenido la gran suerte de vivir unos 8 años en Sudamérica, entonces más o menos ya pues sé un poco cómo es el mercado, pero al final es una economía dual, ¿no? Es decir, Ujú. existen dos realidades muy diferentes. Tú tienes la gente con capacidad de gasto, Claro. con un nivel de vida parecido o mejor que el europeo, y luego tienes una parte de la economía pues que viven con salarios que se pagan semanalmente o diariamente al límite. Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de economías? Pues que al final, por ejemplo, especialmente con temas de promociones, de incentivos, existe mucho más fraude. Porque Claro. a lo mejor el español por 20 pavos no se va a volver loco, Mm. pero a lo mejor alguien por 20 euros en Brasil implica el salario de una semana. Claro. Entonces va a hacer todo lo posible para conseguir esos 20 euros. Entonces, Ujú. yo lo que estamos viendo y estamos poniendo, y esto la tecnología te ayuda muchísimo a identificar, es el fraude. Cómo gestionar fraude en un mercado donde, pues efectivamente, existen estas dos realidades y hay gente pues que se va a matar por un incentivo, ¿no? Y luego, pues eso, que también existen hay poca educación financiera, entonces muchas estafas. Ahí el producto europeo tiene que cambiar mucho. Es Claro. decir, oye, ¿cómo me protejo de todo ese mundo que va a hacer que la gente tenga una percepción negativa de Revolut o que nos haga pues perder mucho dinero, ¿no? En ese Claro. sentido. Hablando, claro, como tú controlas toda la región y varios mercados también aquí en Europa, ¿cómo lo tienes estructurado a nivel de equipo y cómo tomas las decisiones, tanto para hacer el seguimiento un poco de las estrategias, como entiendo el tratar de sacar aprendizajes, porque habrá aprendizajes que sean de un mercado, entiendo, y otros que digas, ostras, esto me lo puedo llevar a varios mercados. Imagino que no tiene que ser fácil. No, bueno, a ver, nosotros estamos organizados de forma matricial. Ujú. Nos organizamos por canales, ¿no? Ujú. Que eso, muchos de ellos se gestionan y se optimizan a nivel central. Ah, vale. Y luego tenemos las regiones, ¿no? Entonces, dependiendo del canal, eh, digamos que nos metemos más o menos, ¿no? En caso de performance marketing, pues al final es optimizar campañas con el CPA, el Claro. bid y poco más. Cosas que hacemos, pues por ejemplo, en el caso de Brasil, queríamos minimizar la calidad pobre del cliente, porque tú puedes captar clientes muy baratos, Claro. pero te generan muy poco. Entonces, pues ¿cómo hacemos? Pues optimizamos a un evento más adelante que
demuestran que son usuarios de mejor calidad. Sabemos que los clientes que hacen X es de mejor calidad y por lo tanto tiene más sentido optimizar a X en vez de optimizar a una parte más arriba en el funnel, ¿no? Claro. Eso es un aprendizaje que, bueno, nos sirve en todo LATAM, a lo mejor no tanto en Europa. Pero, y eso obviamente lo estamos aplicando en todos los países, lo hemos aprendido en Brasil y lo estamos aplicando en todos los países. En los países que estamos ahora, que es México. Y espero en el futuro que lancemos de otros. Luego, otra cosa que hacemos es, efectivamente, luego hay muchos aprendizajes de muchos otros países que sí que son comparables, es decir, en anuncios de performance marketing a través de lo que llamamos UGC, User Generated Content, contenido generado por creadores de contenido que no tienen que ser un Ibai de turno ni un influencer grande, sino Jaime, que le gusta editar vídeos, hace contenidos buenos y eso contenido vuela. Pues si hay una idea creativa chula que funciona y encaja en un mercado, pues lo intentamos replicar en todo. Nosotros tenemos nuestro diseño de growth interno, que lo que básicamente es ve qué creatividades tiran en diferentes mercados y si vemos que una creatividad tira muy bien en un mercado, intentamos lanzarlo a otro mercado. Esa parte de contenido generado por usuario e influencers que ha salido varias veces, claro, es algo que muy seguramente en otros bancos pues no se hubiera visto, ¿no? Entiendo que ahí también hay no un punto de riesgo, pero es una forma distinta de atacar el mercado. No sé si tienes aprendizajes en esa parte que os hayan servido o cosas que tú te fijes para que la estrategia de User Generated Content y de influencers funcione lo mejor posible. Es verdad que en el mundo financiero, dependiendo del sector, se utiliza más o menos. Yo creo que hasta ahora, en el pasado, ha tenido una fama muy negativa y que yo creo que está mal enfocada. Es decir, tú puedes crear un contenido con un influencer, que al final lo graban antes, usuario, pasarlo por los mismos procesos de compliance que tiene tu entidad financiera y al final dar, pues oye, pues si hablamos de una cuenta, tenemos que poner el recuadro blanco arriba que pone de 1 dividido entre 6 de riesgo, indicador de riesgo, pues lo ponemos. Oye, si habla de cuentas remuneradas, tenemos que poner un ejemplo representativo abajo escrito. Es decir, se pueden hacer las mismas cosas, porque al final no dejan de ser contenidos que se graban con anterioridad, que cumplen todos los requisitos regulatorios. Claro. ¿Qué pasa? Pues eso, pues esa mala fama pues ha hecho que entidades en el pasado no hayan querido hacerlo, ¿no? Pero sí que no tiene por qué ser diferente a otros canales. Y luego, bueno, pues que yo creo que la gente genera mucha confianza a una persona a la que sigues o una persona cercana que te hable del producto. Es un poco como crear una situación donde tienes a alguien que te aconseja, te recomienda un producto. La gente valora mucho la opinión de influencers. Esto se utiliza para tecnología, lo más grande. Para cualquier canal se utiliza muchísimo. En banca un poco menos, pero no tiene por qué. Claro. También me pasa, yo últimamente estoy como muy metido, ¿no? En estos temas, sobre todo como oyente, ¿no? Escuchando y tal. Y yo tengo mis podcasts de referencia, mis creadores de referencia y, por ejemplo, sigo uno, Inversión Racional, que me gusta mucho. Y va trayendo gente y tú vas aprendiendo. Entonces, cuando él te recomienda algo, pues claro, es una persona que escuchas todas las semanas, de la que tú vas aprendiendo. Entonces, claro, influye mucho más que una persona a la que tú le tienes en estima y haces un poco caso a las cosas que va contando, te hable sobre un producto financiero, que si tú ves un anuncio de alguien que no conoces, dices, pues me parece muy bien, esto es publicidad. Lo otro, aunque sepas que es publicidad, no hay una conexión emocional que estás capitalizando. Total, tal cual. Claro. Yo creo que también en la parte de influencers tengo la sensación de que en el pasado en la parte financiera ha habido como mucho vendehumo, ¿no? O sea, ha habido, venimos de esa situación que ya cambia con la regulación y demás, pero que hay ese deje, ¿no? De que no estaba cuidado. Sí, yo creo que hasta hace poco lo utilizaban players a lo mejor que estaban un poco menos metidos en el mundo regulado y era un poco el Wild Wild West, ¿no? Que la gente decía de todo, hazte rico, no sé qué, y era como, tío, no puedes. Entonces nosotros lo teníamos muy claro desde el principio. Creemos en este canal como, a ver, el canal de influencers no es que nos genere un porcentaje a nivel de total de cuentas nuevas elevado, pero sí que
construye una confianza, una marca y vemos que hay un efecto eh, ¿cómo se dice? De efecto colateral a otros canales muy positivo cuando se genera este contenido. Y se puede hacer de una forma que cumple con todos los requisitos financieros y regulatorios. Y eso, pues, a ver, cada vez más ves más entidades probándolo, ¿no? Sí. Y haciéndolo de mejor o menor manera, pero sí que se ve cada vez más. Sí, bueno, de hecho no es exactamente lo mismo, pero creo que con la OPA esta que intentó hacer BBVA a Sabadell, Sí, creo que también ya se movían por redes sociales para comunicar sobre la OPA y dice, claro. bueno, hay un cambio, ¿no? Sí, No sí, sí. solo una página en el expansión, sino que también utilizamos redes sociales para comunicar estas cosas. Total. Mola un poquito todo esto. Quería también preguntarte, has hablado un poco, tenéis una forma matricial, ¿no? Donde tenéis canales y tenéis los países, pero ¿cómo se compone un equipo, o sea, dentro de los equipos de growth, qué forma tienen internamente? ¿Cómo se organizan? Intentamos encontrar el equilibrio entre especialistas y generalistas. ¿Vale? Yo creo que un especialista va a optimizar, en el caso de canales, de la mejor manera un canal, y un generalista va a tener esa visión global oye, cómo encajan todas las piezas juntas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos organizamos? Como te decía, tenemos los responsables de cada canal. Pues oye, el de referrals, el member get member, que es una parte importante de nuestro crecimiento, es un equipo especialista que optimiza con un modelo econométrico muy claro y muy específico la segmentación de precios y cómo damos rewards a cada cliente. Vale. Y se dedican exclusivamente a eso. Luego tenemos el equipo de performance marketing que también optimiza. Ahí tenemos un especialista por cada canal que optimiza cada canal en base a eso. Luego tenemos el departamento de diseño, el Growth Studio, que es el que genera las creatividades que vamos a utilizar en todos nuestros canales, Vale. sea cual sea. Esos son los especialistas. Luego los generalistas es, pues dentro de una región tenemos el responsable de marketing de cada mercado, normalmente un perfil más creativo o junior que nos ayude pues, a generar esos contenidos que se acercan un poco a las necesidades del mercado y sean más locales. Somos un equipo de comunicación que es muy activo también porque creemos firmemente que el share of voice no tiene por qué ser igual que tu share of market, tu market share, ¿sabes? Puedes generar mucho más ruido siendo muy pequeño. Y siempre hemos generado mucho ruido desde el inicio. Y bueno, eso es el equipo regional. ¿Qué pasa? Que luego, claro, desde la región tú ves, oye, ¿cuándo voy a hacer una campaña de medios masivos de tele? ¿Cómo en performance marketing, qué tipo de creatividades necesito? Pues yo brifeo como si fuese una agencia, el equipo de estudio, para crear estas creatividades, para acelerar. Oye, ¿qué productos vamos a enfocarnos? ¿Qué promoción vamos a hacer? Pues oye, vamos a hacer una promoción para cuentas remuneradas y empujarlo a lo bestia a través de todos los canales. Pues entonces básicamente es como si tuviesen servicios a tu favor de, oye, yo optimizo como si fuesen agencias de digital, agencia creativa, y hago un plan que dentro de mi framework de growth tenga sentido. Qué guay. O sea, claro, tenés como un modelo parecido a agencia interna, ¿no? Y al final el responsable de cada mercado crea su propia estrategia y... Claro, y va optimizando en base a las necesidades de cada uno, pero siempre un poco, pues, siguiendo un poco las reglas. A veces que intentas un poco, pues, ser más flexible. Oye, pues estoy dispuesto a ir un poquitín más agresivo en performance marketing porque estamos en tele y a lo mejor el CPA es un poco el límite, pero me interesa porque estoy recogiendo todo lo que estoy haciendo en tele de gente impactada por mil otros impactos, ¿sabes? Y ahí vas trabajando, es un poco una sinfonía, ¿no? Vas poniendo de acuerdo. Qué guay. ¿Y cómo trabajas toda la parte más como de experimentación en el sentido de, oye, vamos, como decías antes, ¿no? Oye, puedo dedicar una pequeña parte del presupuesto a probar algo distinto. ¿Cómo haces toda esa parte de experimentar cosas nuevas, aprendizajes, errores? Pues bueno, tenemos un equipo de Data Analytics muy potente dentro del departamento de Growth y básicamente pues hacemos todo tipo de pruebas. Es verdad que no hacemos mucho el A/B testing porque en Growth
salvo que toques producto, es muy difícil hacer A/B Claro. testing. Al final, para hacer un A/B testing, tú tienes que tener un producto A y B a la vez, en el mismo momento, y lo comparas. Nosotros, como nos enfocamos a todo lo que pasa fuera Antes, claro. de la app, a veces, obviamente, trabajamos con producto para que las cosas, pues, podamos tener una experiencia única, ¿no? Desde growth hasta producto. Pero en general, como el A/B testing es más complicado, pues estamos todo el tiempo lanzando test en diferentes canales, pues para probar de todo, ¿no? Desde productos, mensaje, pricing, canales nuevos, y trabajamos con el equipo de Data Analytics para entender un poco, oye, pues esta promoción está trayendo este perfil de clientes o en realidad no. Por ejemplo, queríamos ver, oye, cómo traemos más clientes, más nóminas. Ujú. Al final era un elemento de más que bottom of the funnel, es más factible que un cliente existente te haga tu nómina, su Claro. nómina, que un cliente nuevo. Pero queríamos ver si haciendo una campaña, una promoción, conseguíamos mover esa base de clientes para decir, oye, es que ya tengo el 80% de Claro. mis gastos ahí, lo único que me falta es traer la nómina. Entonces, pues eso, pues hicimos un experimento pues para ver si se movía la aguja a nivel de porcentaje sobre usuarios activos. Y bueno, y fuimos viendo un poco todo y efectivamente pues conseguimos mover. Entonces, bueno, vamos probando. No es un framework así muy definido. Yo creo que lo que intentamos es que haya una lógica muy clara, una hipótesis muy concreta, de forma medible, que hay unos KPIs que reflejen muy bien lo que es un éxito y lo que no es un éxito, para no decir, para poder después decir, ¿ha funcionado o no ha funcionado? Claro, Bueno, tomar en base a estos decisión. KPIs, no ha funcionado. O sí, sí ha funcionado. Y tenemos que hacer más de esto, ¿sabes? Claro. Me gusta varias cosas que has dicho, tanto ahora como antes, ¿no? Hablabas ahora del tema de optimizar, por ejemplo, para las nóminas, y antes comentabas, ¿no? Que en Brasil, pues en un momento determinado dices, oye, pues voy a optimizar para una opción que me aporte más valor en la adquisición. Porque es un tema, yo veo mucho lo mismo, hablo mucho con mucha gente de e-commerce, siempre se habla de los ROAS, ¿no? De la adquisición. Dice, ya, pero no es lo mismo, o sea, para el mismo ROAS puedo tener un usuario que luego tengo el lifetime value mucho mayor a lo largo del tiempo, porque claro, ROAS lo estás midiendo en primera venta, pero no lo estás midiendo a lo largo del tiempo. Entonces me gusta ese concepto de cómo, ¿no? Da la sensación de que jugáis a veces con sobre qué optimizo, no lo optimizo sobre la adquisición del usuario, sino sobre esa primera acción o otra acción que a mí me interese. Sí, sí, a ver, dependiendo un poco de la. Siempre está, al final nosotros siempre optimizamos a captación de clientes, pero siempre hay componentes de, oye, no es lo mismo un cliente que te utiliza para viajar que un cliente que te utiliza para invertir Claro, en bolsa. Pues ese cliente de invertir en bolsa tiene más depósitos contigo, mueve más, al final es un cliente más rentable. O no es lo mismo un cliente con nómina que un cliente que te utiliza simplemente para comprar online. Depende un poco, ¿no? Entonces, también intentamos adaptar un poco nuestro modelo de growth en base al cliente que buscamos. Tiene como todo, nada es blanco y negro, ya. hay muchos grises entre medias y hay que ver, oye, pues sí, pues no funciona, pero en general intentamos sí, darlo un poco así. Qué guay. Hay otra área que antes le hemos hablado por encima, es toda la parte B2B, ¿no? Al final tenéis Revolut, tenéis usuario B2C, pero luego también tenéis empresas. ¿Cómo distinto es el go-to-market como para empresas? Y también entiendo que tiene que haber, o sea, como tiene que haber un sentimiento común, ¿no? En el sentido de, yo, por ejemplo, a mí me pasa al revés, como lo usamos como compañía, luego paso a usarlo a nivel personal, pero imagino que también pasará a veces, ¿no? Como lo uso a nivel personal, de repente en mi compañía buscamos una solución y digo, oye, esta gente de Revolut, ¿cómo es el go-to-market y cómo se retroalimenta al B2C versus B2B? Empezando por cómo se retroalimenta, yo creo que la notoriedad de marca que tenemos en retail nos ha ayudado muchísimo. Vemos también, hay una correlación directa entre, a medida que nos conocen más en un mercado, mejor va Revolut Business. Ujú. Es verdad que el go-to-market antiguamente era mucho outbound, es decir, Claro, ventas, account executives llamando a empresas para abrirse una cuenta. Y cada vez más, a medida que vamos creciendo y vamos lanzando un producto que cada vez es más potente, el inbound empieza a tomar un poquito más de peso, ¿no? Es decir, son clientes que sin llamarles ya se meten en la página claro. web y
y empiezan el onboarding, el self-onboarding, que luego obviamente tenemos que ayudarles en el camino, pero empiezan ese proceso de onboarding. Entonces, el go-to-market es bastante diferente, ¿no? No es el retail no tiene una componente de outbound y en business sí. Y luego también estamos descubriéndolo, ¿eh? Es verdad que aún descubriéndolo tenemos la suerte de ser la app financiera de banca para empresas que más rápido crece del mercado, ¿sabes? Aún en esta situación estamos creciendo muy bien, pero es verdad que estamos aprendiendo oye, ¿cómo optimizamos el go-to-market? Yo creo que es mucho más personal. Yo creo que hay que trabajar más el tema de eventos, hay que trabajar mucho más el long tail. Lo que entiendo yo por long tail es, pues en vez de ir a cuentas o perfiles grandes para captar mucho, tienes que ir a muchos especialistas específicos que pues te van sumando clientes poco a poco de captación entre muchos, ¿no? Lo estamos aprendiendo por el camino. Tenemos mucha experiencia más en B2C, pero bueno, el producto está teniendo una atracción brutal. Vamos, que estamos invirtiendo más que nunca. Ahora hemos hecho un campañón en Portugal que ha ido como un tiro. Y eso, en el momento que hemos hecho la campaña de Revolut Business, además de crecer Revolut Business, hemos visto que Retail Revolut ha crecido también muchísimo. Entonces ahí es donde ves, oye, pues interesa meternos en Revolut Business porque también nos ayuda a lo otro, ¿no? Y viceversa. Se ayudan mutuamente. Entonces, pues es un go-to-market muy diferente, pero hay muchos beneficios entre ellos. Los dos verticales. Y a día de hoy, hemos conseguido 1.000 millones de ingresos en la vertical de Revolut Business, pero nuestra visión es que esto se convierta igual o más grande que la parte de Revolut Retail, porque hay obviamente un cliente es mucho más valioso, genera muchos más ingresos. Entonces, por cada pyme a lo mejor tienes que captar 5 clientes retail. Entonces, bueno, hay una oportunidad ahí enorme y es una clave estratégica para el crecimiento del año. Y además tengo la sensación de que hay mucho más donde puedes aportar con tecnología, por ejemplo, lo que haces de las tarjetas virtuales y demás, ¿no? Versus cómo se trabaja en banco más tradicional o se trabajaba, ¿no? De que todos son procesos que se tardan y tal. De poder crear tus tarjetas virtuales de forma rápida y desde el propio sistema, o sea, te cambia un poco la película, ¿no? Yo creo eso que la tecnología aquí aporta incluso más que en retail. Sí, a mí la impresión que me da es que, pues eso, las cuentas para empresas en la banca tradicional era esto es lo que hay. Sí. Esto es lo que, sea cual sea tu modelo de negocio, tus necesidades, esto es lo que hay. Y yo creo que un producto como Revolut Business se adapta mucho más a las necesidades. Oye, que necesitas muchas tarjetas virtuales porque eres una agencia de viajes y necesitas para comprar billetes en nombre del cliente, pues infinitas. Y lo puedes hacer aquí. Fenomenal. Oye, que necesitas un producto que no solo sea cuenta bancaria, pero que sea gestión de pago de proveedores, pues lo puedes hacer todo en el mismo sitio y para los autónomos te quitas un quebradero de cabeza brutal. Es que eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer un producto que pay as you go, ¿no? Que a medida que necesites más y en base a lo que necesites, pues pagas un poco más, que es una vez más volviendo al modelo de suscripción o el modelo más de software as a service como producto bancario, ¿no? Que a lo mejor antes, pues, el mundo de la banca era, pues, esto es lo que hay. Sí, más personalizado, porque es verdad, o sea, cuando yo he tenido cuentas de empresa en otros bancos, y es que creo que además está como en muchos casos maltratado. O sea, es decir, las interfaces son peores que el mismo banco en retail. Bueno, ¿no? Es como dices, ostras, no sé, que tengo más dinero aquí que en mi cuenta personal y el trato es infinitamente peor. Total. Sí, porque al final yo creo que como es verdad que es un go-to-market muy diferente, lo que hacen los bancos es a lo mejor hacer un trabajo menos pormenorizado porque hay menos clientes, pero lo que al final acaba pasando es que todo el mundo recibe el mismo trato y generalmente ese mismo trato, como un país comunista, es el peor, ¿sabes? Claro. Se estandariza para abajo. Para abajo, efectivamente.
Y también quería preguntar también, porque al final, complicado a día de hoy me resulta el hacer un podcast en hablar un poco de inteligencia artificial y quiere ser un poco cómo lo estáis utilizando, porque entiendo que en vuestro caso, antes hablábamos de fraude, ¿no? Un típico sitio donde la IA, al menos Machine Learning más clásico, seguramente puede ayudar mucho, pero estoy seguro que hay 1000 cosas que estáis haciendo que pueden ser interesantes. La verdad es que sí, estamos utilizándolo para todo. Es decir, la visión es cómo conseguir optimizar todos los procesos a nivel interno y toda la experiencia del cliente con inteligencia artificial, donde tenga sentido. Entonces, te doy un poco de pinceladas en diferentes cosas, ¿no? Si miramos puramente growth, en todo el desarrollo creativo, eh, sin ir, porque creo que todavía la tecnología está ahí, a una pieza final hecha 100% por IA, sí que estamos haciendo que gran parte de nuestros performance marketing, a lo mejor la base es IA. Es decir, el diseño original es IA. Luego tú tienes un diseñador que optimiza, ¿no? O al revés. O un diseñador que, por ejemplo, queremos tener una creatividad que funcione ahora para que te vea de aeropuertos. Queremos tener una creatividad que encaje en un mercado europeo, pero queremos tener una creatividad que encaje también en LATAM. Claro. ¿Cómo hacemos eso? Pues obviamente el perfil de una persona, qué tipo de persona sale, es muy diferente. En vez de hacer un shooting con 20.000 personas que te cuesta un pastizal crear, pues directamente a través de la inteligencia artificial y diferentes software, no nos casamos con uno, utilizamos varios, creas ese asset muy definido de un perfil que encaja con el mercado local. Eso por un lado, a nivel creativo. Luego, la parte de compliance, pues a lo mejor, bueno, a lo mejor no, ya estamos haciendo criba de todas las creatividades. Nosotros, como cualquier banco regulado, todo nuestro contenido, sea un copy, una creatividad, cualquier cosa, tiene que pasar por un proceso de compliance para ver, oye, esta creatividad a nivel regulatorio se puede hacer o no. Pues lo que estamos haciendo es la primera criba inicial, ya te lo hace la IA, compliance. Dice, oye, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque obviamente los recursos son limitados de compliance. Entonces, a lo mejor una creatividad que tardaría pues 2 o 3 semanas entre que te da el feedback, tú lo vuelves a retrabajar, te vuelve a dar feedback, pues ese feedback ya te lo ha dado la IA. Claro. Y a lo retrabajas, eso no quita que elimines a la persona la tienes que tener. Pero agiliza los dos lados. Pero claro, al final a lo mejor te reduce la ventana de 3 semanas a 1, porque la criba inicial te la ha hecho la IA y luego te lo hace la segunda persona. Claro. Y dice, ya, en verdad ya has cumplido todos los requisitos, fuera, adelante. En el 98% de los casos, dependiendo del producto, ya está todo bien hecho con el feedback que te ha dado la IA. Hay que tener mucho cuidado con la IA, es decir, no puedes decir ahora, pues todo compliance hace IA, ¿no? Pues eso te puedes meter en un embolado muy gordo. Pero es verdad que ayuda a agilizar. Luego, en temas de atención al cliente, pues el 70% de los contactos que recibimos se resuelven con inteligencia artificial. Un chat, no lo llamo chatbot porque ya no es un chatbot. Chatbot, por lo que entendemos, normalmente es el chat que siempre dices, quiero hablar con un humano, porque no te resuelve nada. Sino que tú le preguntas algo y como ya muchas veces las preguntas son siempre las mismas. ¿Cuándo va a llegar mi transferencia? ¿Tenéis este tipo de moneda? Oye, ¿la cuenta remunerada qué tipo tiene? No sé qué. Son preguntas rápidas, fáciles de responder. Entonces, con la inteligencia artificial en 15, 20 segundos ya las resuelta sin tener que ir a más. Luego las que son un poquito más complejas, ahí utilizamos la inteligencia artificial para mejorar el contexto. Es decir, un cliente no tiene... Esto nos ha pasado a todos, ¿no? Que llamas y le cuentas tu problema a Menganito. Y luego dices, bueno, pues te voy a pasar ahora con fulanito. Y otra vez y dice, oye, ¿qué te pasa? Y le vuelves a contar tu problema ahí. Pues con la IA tiene todo tu contexto histórico y sirve como copiloto al asesor físico que está diciendo, bueno, vale, pues esta persona ya ha hablado con toda esta gente, esto es lo que ha contado, esto es lo que le pasa, este es su historial, esta es la solución que deberías dar. Y luego la persona, el agente, pues escribe, oye, esto no sé qué, y ya a lo mejor le termina, este es el mensaje que tienes que mandar, lo mira y dice, vale, perfecto. Y es todo mucho más fácil. Entonces eso lo que hace es reducir costes, agilizar el servicio y dar un mejor servicio en general. Entonces, eso por un lado. Y luego, pues, estamos viendo también
acabamos de comprar una empresa que se llama Swifty, que es un concierge para el mundo de viajes, que te va a permitir, basada en inteligencia artificial, que te va a permitir comprar billetes y hacer todo lo que es orgánica de viajes directamente desde la app de Revolut. Vamos, lo estamos viendo por todos los lados, Claro. siempre con ese objetivo. Mejorar la experiencia, ser más rápidos todavía y si podemos agilizar y reducir costes, pues también. Claro. Bueno, veo que al final siempre seguís un poco el concepto de este human in the loop, ¿no? Intentar que la IA es un soporte en la medida de lo posible para el humano. Porque Sí. entiendo que también, aparte en vuestro caso, hay temas donde es complicado dejar la IA sola por acceso a datos, por ¿no? el posible fallo que pudiera pasar, pues es muy gordo. Ya lo es en otro tipo de negocios. Aquí quizás todavía más. Sí, a ver, yo creo que como cualquier tecnología nueva, aunque la curva está siendo exponencial y es brutal lo que se puede hacer. Es decir, yo cuando tengo ideas o cosas, a lo mejor escribo a Gemini, que es la que utilizamos, oye, hazme un estudio de mercado para esto, hazlo como si fueses un consultor de McKinsey, mírame esto, y prepárame una presentación sobre esto. Ayer lo hice con una app que se llama Kimi, que es una app china de inteligencia artificial, y me hizo un PowerPoint como si fuese McKinsey sobre un estudio de mercado, y qué heavy esto, ¿sabes? Que ya no es una imagen, sino es una presentación. Claro. Entonces, pero ¿qué pasa? Que luego pues hay muchas cosas que no encajan. En Reino Unido las ha vuelto viral un anuncio que hicieron en un edificio donde se ven gente deforme porque habían utilizado inteligencia artificial para una creatividad totalmente fuera de sitio. Entonces yo creo que creemos mucho en el futuro esta tecnología, la estamos adaptando lo más rápido posible dentro de lo que no impacte en nuestro modelo de negocio y que sea sostenible en el futuro. Yo creo que el día de mañana la inteligencia artificial va a poder hacer infinito, va a poder hacer mucho más de lo que estamos haciendo, pero hay que ir acompañándola Claro. y no lanzarse a la piscina, especialmente en el sector en el que estamos, de forma prematura. Claro. No sé si os pasará, pero entiendo que al final siempre hay un reto cultural, que también con esto de la IA, es decir, no todo el mundo o no todas las personas suelen coger la IA con el mismo cariño, ¿no? O con las mismas ganas, o algunos tienen más miedos. ¿Cómo fomentas tú en tus equipos que haya esa propensión, ¿no? A probar las cosas con cabeza, pero que estén viendo las posibilidades del futuro? Pues a través del ejemplo. Muchas veces, pues a lo mejor estoy en un one-on-one con uno de mi equipo y me dice, oye, ¿sabes por qué está pasando esto? O un ejemplo tonto, oye, ¿por qué está creciendo tanto esta app? Pues no sé, la verdad. Gemini, oye, vemos un pico de descargas, pantallazo de las descargas de App Annie, donde se ve. ¿Por qué se puede ver este pico? No me digas que es el producto, que es muy bueno eso, porque eso no genera picos de descargas. Lo que genera picos de descargas son normalmente estas 3-4 cosas. ¿Ha pasado algo? Pum, pam. Y en un one-on-one, en 2 minutos, ya tengo la respuesta de lo que le he preguntado. Entonces ahí le enseño. O, por ejemplo, el otro día, pues queríamos hacer una campaña de algo y yo lo que hice es en Nano Banana crear con un mini brief, crear un concepto que estaba muchas cosas mal, pero decía, mira, esto es a lo que voy. Tendríamos que hacer algo por el estilo. Y entonces el equipo dice, joder, es que ha hecho un vídeo en Nano Banana de una idea. Entonces yo creo que es a través del ejemplo, ¿no? No obligar a que la gente lo utilice, sino que la gente se dedique, oye, puedo conseguir respuestas más informadas y más rápidas con inteligencia artificial, puedo tangibilizar conceptos mucho más rápido y lo debería utilizar mucho más, ¿sabes? Claro. Sin convertirnos dependientes, pero sí. Porque luego hay el extremo otro, ¿no? Que ves, yo muchas veces en Slack, cuando la gente me responde y veo una parrafada así, digo, y tenemos un emoji que es lo de Gemini, y Sí. le pego el emoji de Gemini para decirme, oye, tío,
que yo no estoy para leer Claro, no le voy a textos. pasar ahora una IA para que me lo resuma. No estoy aquí para leer textos de ChatGPT. Dime las cosas de forma concreta y específica. No. Porque es verdad que al final ChatGPT lo que hace es te pone muchas florituras, mucho texto que parece muy formal y muy. Este tío sabe de lo que habla, pero se nota a la legua de, oye, esto que me estás contando lo podías haber dicho en 2 frases. Claro. ¿Sabes? Sí, tener que Sí, contarme hay como un- mucha paja muy bien articulada, pero en el Muy fondo dices, la bien. idea es dos cosas, dos Tal bullet cual, points. tal cual. Entonces yo también ahí, al revés, digo, ahí, en esos casos no quiero que me utilices ChatGPT, ¿sabes? Claro. Me gusta, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de Nano Banana, ¿no? Al final, el concepto from memo to demo, ¿no? Es decir, oye, a día de hoy casi empieza a ser más fácil hacer una demo, enseñar algo, porque se lo pido a Nano Banana o lo que sea y te lo transmito, que no escribir un documento que a lo mejor tardo más en escribirlo y encima queda más ambiguo y es más difícil de ver. Y bueno, con los Lovable y demás ya ni te cuento, ¿no? El poder hacer un prototipo para transmitirte mi idea, Sí. pero claro, ya lo estás transmitiendo de una forma bastante más aterrizada de que lo hacíamos antes. Y yo también para lo que utilizo mucho pues estos chats y la inteligencia artificial es para testear mis ideas. Yo lo hago haz de poli bueno y de poli malo. ¿Cuáles son los pros y cons de hacer esto? Y si veo que los cons son muy superficiales, digo, no, a ver, ve, aquí tiene que haber algo. Y insistes y al final lo que haces es de validar una idea, una propuesta, decir, oye, pues aquí hay chicha, tiene sentido. Pues, o no, al revés. Es verdad que no me había dado cuenta que esto perdía agua por todos los sitios, ¿sabes? Entonces, yo creo que sirve mucho para validar ideas. Claro. Es muy fácil que ChatGPT te diga, eres un crack, sigue así, ¿sabes? Sí. Pero hay veces hay que decirle, no, ahora de poli malo Dame y caña. dime por qué esto no va a funcionar, ¿sabes? Claro. Y eso lo utilizo mucho para pues, validar ideas, conceptos que tengo. Para pelotear. Me gusta mucho con la voz, cuando tienes una idea no por la calle, contársela lo bueno más que vas con la voz y le vas peloteando, ¿no? Y Sí. dame caña y no sé qué. ¿Y qué pasa? Entonces al final, a mí me pasa, aprovecho a dar un paseo, estás peloteando una idea, pero estás como más foco en eso mientras te vas moviendo y cuando vuelves, me vuelvo a sentar y digo, ya lo tengo peloteado, ya me ha dado caña, ya lo tengo bastante más depurado, ya puedo ahora sentarme y seguir trabajando en esto de una forma más articulada. Total, o para ponerte en un tema que a lo mejor tienes menos conocimiento y dices, oye, pues voy a hablar con él para que me cuente sobre una tecnología. Claro. O que me cuente sobre el mundo de, yo qué sé, algo en específico que hay que ser muy especializado. Y entonces lo dices, oye, explícamelo como si no tuviese ni idea, Claro. porque literalmente no tengo ni idea. Y luego te vas metiendo y vas preguntando, ¿y esto qué quiere decir? Y esto no sé qué. Eso yo lo utilizo para aprender rápido, para Claro. enterarme. Sí. Oye, en esta línea, ya bien sea IA o cualquier otra cosa, ¿cómo crees tú que va a cambiar el growth en mundo financiero, fintech a futuro? Pues yo creo que al final va a haber muchas menos barreras de entrada. Uh-huh. Se ha demostrado la principal barrera de entrada en el mundo financiero, especialmente en toda la banca, era el regulatorio, ¿no? Claro. Es decir, tenías que cumplir una serie de requisitos regulatorios como una capacidad de capital, una serie de procesos muy exigentes para pues, luchar contra anti-money laundering, muchos conceptos que eran una barrera de entrada. Ahora se está viendo que con la tecnología se puede romper esa barrera. ¿Eso qué hace? Que cada vez haya más servicios financieros que puedan competir de tú a tú con empresas tradicionales. Entonces yo creo que este proceso de democratización va a ayudar a que haya, uno, más players, dos, que la gente ya no sea de yo tengo mi cuenta en Unicaja y de ahí no salgo aunque me estén matando a comisiones, pues no, ahora ya el cliente es mucho más promiscuo. Y a mí me encanta, salvo en el ámbito familiar y patrimonial, la promiscuidad en productos es estupenda, claro. Porque ahí es donde básicamente tienes un benchmark de muchos otros productos y el servicio que me dan. ¿Y quién gana ahí? El mejor producto. El producto que mejor satisfaga tus necesidades va a ser el que gane ahí. Entonces yo veo que eso va a ser un futuro de mayor promiscuidad, de una democratización muy grande tecnológica y donde vamos a ver que el que va a ganar, como todo, es el que más rápido vaya.
siempre digo, hablo de velocidad, de velocidad sostenible. Claro. No queremos hacer el Facebook go fast and break Ya. things. Porque, vuelvo, en el mundo de financiero, break things puede salir muy mal Sí. la cosa. Entonces, oye, ¿cómo creo procesos y una forma de trabajar y una cultura de empresa que me permita ir muy rápido y adaptarme a las nuevas tecnologías? Y eso es lo que yo creo que va a marcar la diferencia entre players que van a ser players importantes en el futuro y players que se van a quedar un poco atrás. Claro. Dentro de esa parte de ir rápido, entiendo que hay una parte para poder ir rápido que es, no sé si es delegar o permitir que pasen cosas, ¿no? Que es la parte un poco a veces compleja, ¿no? El no centralizar en exceso las cosas o aunque tenga que pasar por aprobaciones, que sea todo no extremadamente burocrático. Yo creo que hay dos componentes. Una es cultura Ujú. y otra es, yo creo que tecnología / procesos, ¿vale? La cultura de Revolut es una cultura que prioriza ejecución por encima de todo. Es decir, una reunión buena de Revolut es una reunión con un tío enseñando un Excel y enseñando una esta de Gantt diciendo todos los bloques de cada cosa y por qué está consiguiendo y no y cómo va el proyecto. No es una diapositiva de por qué deberíamos hacer esto. Nadie, es decir, es más, se nota mucho la gente que es nueva o al revés, la gente que dura poco, Ujú. es aquel que tiene el texto enorme de por qué es la oportunidad de mercado, por qué tiene sentido. Aquí partimos de la base que todos sabemos mirar cuáles son las métricas importantes y los números claves. Eso lo tienes que cubrir en un 10% de la presentación. Con eso ya tienes buy-in de la gente. Y el 90-80% de la reunión tiene que ir enfocado a velocidad, qué es lo que estoy consiguiendo, qué es lo que me está bloqueando y cómo consigo desbloquearlo. Y pum, 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 muy enfocado en ejecución. Eso es nuestra obsesión. Y es la obsesión de Nick Storonsky y se baja muchísimo detalle. Tú puedes, lo que te estaba diciendo antes, se puede hablar del vinilo de un cajero con el fundador, porque es el tema más importante. El vinilo del cajero de, Claro. de ese cajero es pedido. Entonces, es a ese nivel de detalle que se va. En el momento que se rasca y se ve que alguien no entiende el detalle o no entiende los problemas, ahí es donde se ve que a lo mejor no puede durar mucho un reboot porque aquí tienes que estar metido en el detalle y en la ejecución. Entonces, yo creo que hay una componente de cultura y luego hay una componente de enfocarse en el proceso. Y yo creo que muchas veces cuando hablamos de procesos, pues vemos burocracia, vemos cosas que van lento, vemos, pues eso, en general, algo ineficiente. Pero es que un proceso bien llevado, y en el sector regulatorio, sí, en un sector que está muy bien regulado, lo necesitas, pero un proceso muy bien llevado puede, uno, agilizar Claro. y dos, asegurar calidad. Entonces nosotros intentamos maximizar el uso de tecnología y el entrar en detalle de todo para que asegurar que se vaya rápido y se asegure la mejor calidad en todos los aspectos, en el regulatorio, en el de producto, y entonces pues eso, se crea una cultura muy enfocada a seguir una serie de procesos que agilizan. Mola. Y un reto seguramente sea ese mantenimiento de cultura. Me flipa el que puedas tener una conversación con el fundador, ¿no?, de una compañía tan grande como Revolut. Es como una forma de intentar que eso no cambie a lo largo del tiempo, ¿no? Porque con tanta gente es muy complicado mantener ese tipo de flexibilidad. Bueno, pues pero eso se hace a través de recruiting. No. Yo creo que la cultura son las personas, ¿vale? Obviamente el fundador tiene mucho que ver con esa cultura porque si hay una persona que influye mucho es el fundador y eso obviamente pues Nick Storonsky, que es el fundador, y Vlad Yatsensko lo llevan, lo demuestran en todas las reuniones y en las conversaciones que se tienen y en las decisiones que se toman. Pero luego tenemos un proceso de recruiting pues muy exigente. Es decir, yo a día de hoy, desafortunadamente, de todo el mundo que he recomendado, a lo mejor recomiendo gente que no, muy poca gente ha pasado el proceso. Y no es que fuesen buenos candidatos. Y oye, como cualquier proceso, hay gente buena que se queda por el camino que tenía que haber entrado.
pero aún así hay una criba muy exigente del perfil de persona que entra, no porque sean genios y gente muy inteligente, sino que encaje con la cultura. Es decir, puede haber un tío muy brillante, pero que culturalmente no esté dispuesto a remangarse las manos y hacer cosas súper terrenales. Claro. Pero si eres alguien de Revolut, tienes que estar dispuesto a hacer el presupuesto anual y el forecasting de millones y millones y millones de euros, y luego tienes que arremangarte y hacer una cosa tan banal como mirar, yo qué sé, el SEO de un producto. Pero porque tienes que estar metido en ese detalle. Ignacio, ya para acabar, ¿cómo creces tú a nivel personal? ¿No? Hemos hablado un poco de toda la parte de crecimiento a nivel profesional. ¿Qué cosas haces tú para seguir creciendo y estar a la altura también, ¿no?, de los retos que tienes en el trabajo? Pues, hombre, a nivel personal, es decir, obviamente la parte personal puede entrar en muchas facetas, ¿no? Luego yo, como te decía, estoy casado, tengo 5 hijos, que ya... Que eso es un reto de crecimiento muy fuerte. Eso ocupa un 90% de mi tiempo personal, ¿no? Y bueno, es el mejor tiempo y ahí es donde aprendes más que nada como humano a ser feliz, a valorar las cosas, a darte cuenta que lo profesional, aunque estamos hablando de un contexto profesional, es importante, pero es mucho más importante la estabilidad familiar, tu mujer, tus hijos, pero bueno, sabiendo que ese 90%, 80% está ocupado por eso, el otro 10, 20% lo dedico a cosas que me apasionan, ¿no? A lo que me gustan. Y es verdad que suena muy friki, pero el mundo de la tech, el mundo de la inteligencia artificial, el mundo de gente que está haciendo cosas diferentes, innovadoras, me interesa mucho. Entonces, pues eso, escucho mucho podcast, me leo muchos libros que tienen que hablan de growth, porque me apasiona lo que hago. Entonces, pues para crecer a nivel personal intento pues consumir mucho contenido en caminos o donde voy para crecer y aprender más, que es lo que me divierte. Qué guay. Pues Ignacio, muchas gracias por el ratito, por compartir tanto. La verdad que sois unos referentes. Bueno, me flipa también tú estos 4 años que llevas ya aquí, que has vivido de todo y estáis en una senda de crecimiento. Lo dicho, muchas gracias por pasarte por aquí. Igualmente, muchas gracias por tenerme, ha sido un placer. Un placer. Y a los que nos estáis escuchando, como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo. En Product Hackers diseñamos, activamos y escalamos tu crecimiento con nuestro enfoque Full Business Growth. Si quieres crecer, contáctanos en producthackers.com.